Bendito seas tú, Señor Rey, Dios del universo, por estar aquí presente, Señor, en esta noche, cuando empezamos el Shabbat, cuando encendemos, Señor, las luminarias para recibirte a ti, que eres la luz del mundo, Señor. En primer lugar, Padre amado, te damos honra, te damos gloria. Queremos que recibas en inicio de Shabbat, Señor, nuestros corazones delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu majestad, Señor. Y Señor, te damos gracias también por este pan que representa provisión. Tú nunca faltas, tú provees. Yo te pido que tú proveas, Señor, a mi esposa en estos momentos, a nosotros, Señor, que tú seas propicio. Y la oración de la Jalá es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, lechem hamotzim min haaretz. Y aquí tenemos esta libación. Y la oración es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré perim min hagafen. Y ambas quieren decir gracias, Señor, porque nos diste el privilegio o la ley de bendecir y ser agradecidos por el fruto de la tierra, igualmente por el fruto de la vida. Y la oración es que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y en este Shabbat que entramos en este descanso, queremos también dedicarte, Señor, esta velada, este espacio, este momento a ti, que eres el centro de todo. יברך אתה אדוני בדבריך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, ימשל אדוני פניו אליך לשמחה, שליחה ולשלום, que quiere decir que el Señor los bendiga, los guarde, que haga resplandecer su hermosísimo rostro sobre ustedes y que les dé sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoy vamos a compartir una parashá que para mí es muy importante. Es muy importante porque ella nos da la introducción a la importancia de hacer o tener casas de oración. Es muy importante. Y esta parashá se llama Terumá, y Terumá quiere decir ofrenda, quiere decir don, quiere decir tesoro. Y la parashá comienza que Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú pidas a Ben Israel, en hebreo eso quiere decir al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, yo quiero que tú les digas que colaboren para la construcción del tabernáculo. En hebreo se dice el Mishkan. Y para mí, la teología del Mishkan, Hamot, o la teología del tabernáculo, yo le añado, de las naciones, es uno de los pilares fundamentales que ha sido muy, muy poco estudiado. Y comienza aquí cuando Moisés le dice, mira, yo quiero que se busquen, y es increíble porque el Señor le da a Ben Israel, a Moisés, el Señor le da hasta las medidas de una estructura portante. El Señor le da la altura. El Señor dice cómo se van a dividir sus espacios, el lugar santísimo, donde había un arca de puro oro, y adentro se iba a colocar la vara de Aarón que floreció, se iban a colocar los 10 mandamientos, se iba a colocar una muestra del maná, y de arriba tenía toda una tapa de oro puro martillado, con 2 querubines que miraban hacia abajo. Entonces la gente tenía que ofrendar el oro. Las paredes, las cortinas del tabernáculo, eran las paredes del tabernáculo, no las cortinas, perdón, eran de piel de delfín, imagínate tú,
delfines muertos irían al Mar Rojo, no sé, pero la Biblia es muy clara, con piel de delfín vas a hacer las paredes del tabernáculo. Y comienza el Señor a dar todas las instrucciones y quién tenía que desarmar el tabernáculo eran los levitas y quiénes tenían que cargar el tabernáculo en el desierto era la tribu de Judá. Señor comienza a poner cómo las tribus se iban a organizar al lado del tabernáculo y este Mishkan es muy, muy, muy importante, el tabernáculo. Y entre todo lo que tú escuchas, a mí lo que me llama la atención es que la gente donó y donó y donó y donó y donó tanto, había tanta generosidad que Moisés tuvo que exhortar a Israel y dice, oye, dejen de dar, vale, no sean tan generosos. O sea, tú te imaginas que tú llegues al punto de que tú digas a una familia, a una congregación, a una comunidad, dejen de dar dinero, por favor, porque la ofrenda era totalmente exuberante. La ofrenda era totalmente extravagante. Y eso es lo que sucedió con Miriam de Betania o María de Betania, ¿verdad? Ella era una persona que Yeshua le dio mucha atención de una manera muy particular. Ella era una huérfana, su hermano Lázaro, él había recibido la vida porque él había muerto y Yeshua o Jesús lo resucita al tercer día, ¿se recuerdan? Pero Miriam no tenía sino, o sea, la dueña de la casa era la hermana mayor, Marta, los papeles de la casa estaban a nombre de ella, pero la herencia de estos huérfanos que tenía Miriam o María de Betania era una jarra de alabastro con muchísimo perfume, ¿verdad? Y este perfume que contenía el alabastro, ¿verdad? Es un perfume que solamente se encuentra en Nepal, que tenías que viajar, es decir, tenías que involucrarte en el relacionamiento con naciones extranjeras para poder obtener el alabastro, lógicamente, de allá de Egipto, pero también ese perfume tan pesado, tan rico, era tan caro, pero tan caro, que el costo de ese jarro es aproximadamente hoy en día entre 30 a 40 mil dólares. Es decir, la herencia que sus padres le habían dejado a ella era eso. La herencia que le habían dejado a Marta era una casa. Y la herencia que le dieron a Lázaro, la Biblia no nos los cuenta, pero por lo menos resucitó, que no se queje, ¿cierto? Entonces tú ves que de repente ella agarra esa jarra de alabastro y todo ese perfume carísimo, ella lo revienta y derrama todo el perfume en los pies de Jesús y con su pelo le empezó a lavar los pies, que es una figura un poco, vamos a decir, exótica, por mucho que querramos espiritualizarlo, tenemos que imaginarnos el shock de todos cuando esta mujer comienza a limpiarle y a lavarle los pies al maestro. Y él dijo unas palabras muy importantes. Donde quiera que se predique este evangelio, ustedes tienen que contar la historia de Miriam de Betania. Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que contar esa historia cada vez que hablemos de las buenas nuevas? Simple y llanamente porque ella tenía muy claro el concepto de gratitud, que es el tefilín, el Salmo número 100. Ella entendía lo que era la gratitud y su gratitud se manifiesta, y repito una vez más, de una manera extravagante, como Israel que empieza a donar finanzas, tesoros, los orfebres, los voluntarios, empiezan a donar de manera extravagante, y esto es lo que ella hace, no era una fiesta griega, los griegos tienen la tendencia en las fiestas, en las bodas, de romper los platos, claro, si hay un restaurante griego, lo habrás visto, esto no era una fiesta griega, era simplemente una mujer que reventó toda su herencia y el primero que se queja es Judas de Quejirot. Y Judas dice, qué desperdicio, porque él era el administrador. Y el administrador, lógicamente, el Señor lo colocó allí porque tenía el don. No por, pero la Biblia dice que él era ladrón, que él robaba de la caja chica. Pero él se queja porque en su mente matemática él dijo, qué desperdicio tan grande. Y de repente tú ves que el Señor dice, lo que ella hizo
yo quiero que se cuente en todo el mundo, porque es como si ella dijo, mi vida está segura en los pies del Mesías. Mi vida está segura, yo estoy tranquila porque mi vida le pertenece a Yeshua Meshachinu, a Yeshua HaMashiach. Y de repente, cuando tú ves esto que hace Moisés, a mí me llama la atención, pero me quiero focalizar en toda esta extravagancia, simple y llanamente en la menorá. Esta es una januquilla de 8 brazos, ¿verdad? Pero la menorá, que es el símbolo más puro de Israel o más antiguo, ¿verdad? Es un árbol de almendras con 6 brazos y el tronco le hace 7 y tiene la flor de la almendra y de allí sale el almendro y la menorá que estaba en el Mishkan, en el tabernáculo, pesaba más de 50 kilos. Y dicen nuestros sabios que cuando ellos echaron el oro para derretirlo, salió esa menorá. Y esa menorá tenía que estar encendida todo el tiempo y al lado tenías que tener una mesa con panes, ¿ok? Con halot, con panes que representa lo que acabamos de orar, representa la provisión, representa que Él no te deja, representa su corazón paternal. Y en medio de todo esto, ¿verdad? Tú ves que para que tú puedas ver necesitas el objeto. La luz necesita el objeto. ¿Y qué es lo primero que tú veías en el tabernáculo? El pan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo primero que tú ves? Al pan de vida. Porque Yeshua, inclusive en el arca, ¿verdad? En el arca había maná. Entonces, el maná representa y simboliza el corazón paternal de Dios, porque un padre provee. Un padre no abandona, un padre provee amor, un padre provee ternura, un padre provee cariño, un padre provee firmeza. El padre es el que da los nombres en la cultura judía. Recuérdate de Jacob, José, Benjamín, etcétera. La mamá dijo, no, él se va a llamar aquello. Entonces, no, él se va a llamar Benjamín, mi hijo de la mano derecha. Me estoy explicando. Entonces, normal, yo le di los 3 nombres a mis 3 hijos. Entonces, tú ves que aquí hay esa cuestión extravagante. Entonces, aquí tú ves que el padre siempre te ama, un padre correcto, de una manera extravagante. ¿Entiendes? Te carga en los hombros, te lleva a patinar, te enseña a jugar béisbol, te enseña el yo-yo, sale a cazar, vamos a bucear, etcétera, etcétera. Entonces tú ves que aquí hay como una respuesta de Israel a ese amor y su manera era casi infantil y era a través de la generosidad. Y hay 3 tipos de ofrenda. Esto, así se llama esta parashá, Terumá. Hay 3 tipos de ofrenda. La ofrenda número 1 era para el levita y se trataba del 10% de cada 10 personas. O sea, de cada 10 personas tenía que vivir un levita al mismo nivel de los 10. ¿Me estoy explicando? No es que tú le vas a dar un salario mínimo, te voy a dar $200 para que viva. No, tenías que vivir como los otros 10, pero tenías que estar dedicado a esa obra, vivir como un levita. La segunda ofrenda es la ofrenda del pobre. Es la ofrenda que se da en secreto, porque cuando tú das, tú tienes poder. Si yo te doy ahora, tu mano está así, la mía está arriba, y te doy dinero, ¿quién tiene poder? Soy yo porque te estoy dando. Entonces, por eso el Señor decía, la ofrenda del pobre, que no la sepa tu mano derecha y tu mano izquierda. ¿Por qué? Simple y llanamente para que el pobre no pierda su dignidad. Porque si él se entera que yo se la di, él siempre me va a mirar así como superior. Y el Dios no quiere que él pierda su dignidad, por eso se da en secreto. Pero la ofrenda del tributo, que es un sinónimo de adoración, es la que está sucediendo aquí. Es una ofrenda que todo el mundo ve. Me estoy explicando que es extravagante. Cuando nosotros hacíamos las colectas de ofrendas para comprar propiedades, para rescatar a gente que está en el tráfico de blanca o lo que sea, ¿verdad? Esas ofrendas íbamos poniendo una pantalla gigantesca, cuánto se iba levantando. Y la gente se animaba y adoraba y se levantaba más, 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 porque son las ofrendas como la de Jesús que dijo, esta viuda dio más que aquel porque ella dio todo lo que tenía. O sea, Jesús estaba contando las ofrendas, porque hay ofrendas que son visibles. Hay la ofrenda en secreto y hay la ofrenda para el levita. Son 3 tipos de ofrenda.
de terumá. Pero en este caso es la ofrenda exuberante que era tanto, tanto, pero tanto, que se construyó todo el tabernáculo, que se hizo todo el Mishkan. Entonces me quiero enfocar otra vez en la lámpara, en esa menorá que representa la luz, porque Él nos llamó a hacer luz a las naciones. Pero esas 7 lámparas o esas 7 velas que se tienen que prender me recuerda un poco al primer mensaje que dio Yeshua en Cafarnaúm, en su sinagoga. Yo visité esa sinagoga. Y cuando él da este mensaje, él recitó al profeta Yeshaya. Y él dijo, de Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh Ma Elohim, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y la palabra unción es sinónimo de aceite de oliva o de unción, ¿ok? Me ha ungido con aceite de oliva, me ha ungido porque lo que nos autoriza o lo que nos califica es la unción. Lo único que te califica es la unción. Y él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, o sea, lo puso en otro nivel y empieza a contar los 7 aspectos o atributos del Espíritu de Dios. Inclusive en el Berit Hadashah hay un libro que se llama Apocalipto, ¿verdad? O revelación, que quiere decir en griego cuando tú corres la cortina y ves las cosas tal y como son, que lo escribió Johanna o Juan en español, y él dice, habla a los 7 espíritus de las iglesias, no sé si se recuerdan, a la iglesia de Esmirna, Filadelfia, Sardis, etcétera, etcétera, la Odisea, etcétera, etcétera. Entonces, esos 7 espíritus de Dios es uno, pero son 7 atributos que él recita en Cafarnaúm, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, lógicamente, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, espíritu de dunamis, de poder, espíritu de dabar, de conocimiento, espíritu del temor de Dios. Son 7 atributos que él quiere colocar sobre su manada, sobre su rebaño. ¿Ok? Pero eso es para contrarrestar lo que yo llamaría, o que ya existe, han hecho hasta películas de eso, los 7 pecados capitales, volvemos a 7. ¿Ok? Y esos 7 pecados capitales creo que son, aquí está, soberbia, avaricia, envidia, ¿verdad? Ira, lujuria, gula, pereza. Repito, ellos son ¿qué? La soberbia, que es una persona soberbia. La soberbia es algo que es casi un sinónimo del orgullo. La soberbia es cuando tú dices, yo no necesito tu ayuda. La soberbia es cuando tú tienes un espíritu opuesto, que es el espíritu de independencia. Por eso a mí no me gusta ni siquiera la palabra autonomía, porque la autonomía genera en tribus, corporalmente, internacionalmente, cierto espíritu de independencia. Pero independencia es mejor que dependencia. Pero el Señor no quiere que seamos autónomos, sino que seamos o sea, que no codependientes, perdón, sino que nosotros podamos cooperar el uno con el otro, interdependientes. ¿Me explico? Es decir, yo soy independiente, pero hay cosas que yo necesito que no tengo, no porque sea un error que yo no sea bueno con los números, no, sino que Dios no me dotó con eso. Pero tú sí eres buena con los números, yo te necesito. Pero el hecho de que yo no lea bien, que yo no articule bien, no quiere decir que es un error de carácter, sino que Dios no me dio eso. ¿Por qué? Para que yo te necesite y tú me necesites, porque el que lo tiene todo debe ser un Dios. Y el poder de la resurrección no trabaja en los que están vivos, solamente en aquellos que dicen, estoy mal, mi pecado siempre está delante de mí, estoy hediondo, huelo a muerto, a podrido. Allí, cuando estás bien muerto, actúa el poder que resucitó a Lázaro. Pero cuando estoy bien vivo y creo que yo puedo, estoy lleno de ¿qué? De soberbia.
Entonces tenemos también la avaricia. Y la avaricia no solamente se manifiesta en los ricos, se manifiesta en los ricos, en los pobres, la avaricia de ideas, la avaricia de dar, la avaricia de la generosidad. O sea, tú te das cuenta, la gente que vive con avaricia vive siempre bajo un espíritu de pobreza. Y la propia Biblia, la Torá nos exhorta a eliminar la pobreza. La Torá dice, no puede haber pobre entre ustedes. Está prohibido que haya pobres en mi pueblo. Es una ley bíblica y hay que erradicar la pobreza, sea una pobreza relativa como la de Venezuela, donde tuve gente que está gordísima pero está pelando. Eso es relativo, no están en el hueso. O la pobreza real, como esos niños que se están muriendo de hambre, que se comen sus propios gusanos. O la pobreza bíblica, la pobreza intelectual. ¿Me entiendes? Hay diferentes tipos de pobreza, pero el Señor quiere erradicar eso porque la avaricia te trae espíritu de pobreza. No sabes compartir lo que tienes. Y el Señor no llueve, y la lluvia no cae, y la lluvia no cae, y la lluvia no cae. Y empiezas a pedir prestado. Y te conviertes en cola y no cabeza. Lo otro es la envidia. Qué cosa tan fea. Estamos hablando de eso hoy. ¿Entiendes? La envidia cuando te comparas, etcétera. Yo me recuerdo cuando yo pasé por una situación que no se la deseo a nadie. Yo juraba que todo el mundo era mi familia y mis amigos. Y de repente me encontré solo por muchos años. Pero solo. Estuvimos hoy hablando mucho de eso, Max y yo. ¿Entiendes? Y tú te das cuenta que la envidia es real, que existe. ¿Entiendes? Entonces tenemos todas estas cosas como la ira, la lujuria, la gula, la pereza, yo me acabo de comer un chocolate, la flojera, ¿entiendes? Entonces, estos 7 atributos, el Señor nos los pone para poder combatir esos 7 pecados capitales, porque lo que Él quiere desarrollar es que podamos discipular a las naciones. ¿Por qué el Señor escogió a Abraham? Porque era muy bueno, porque era muy humilde, porque era muy inteligente. En Josué está escrito que él era el hijo de un adorador de ídolos. Abraham era mentiroso. ¿Me estoy explicando? Abraham, él permitió que Sara se acostara con un faraón, que tuviera sexo con un faraón por la mentira. Y casi que lo vuelve a cometer por segunda vez. Gracias a Dios que el Señor lo paró. Me estoy explicando. Y ella permitió que él tuviera sexo con Agar. Y así pasa con Jacob y con Cifra y con la otra. Y podemos decir, no, es que la cultura, ¿qué cultura ni qué nada? Por favor, las sensaciones humanas son las mismas. Lo que yo estoy hablando es que el Señor escoge a Abraham porque era un maestro y el Señor quiere enseñar y discipular a las naciones. Y él escoge a Abraham Avinu, no porque era lo mejor, sino porque le había la unción y el don de enseñar a las naciones. Entonces tú ves que eso quiere decir que cuando tú combates esos pecados capitales con los atributos de Dios, comienzas a entender que estas 7 llamas representan 7 esferas o 7 montañas, ¿cierto? Que las queremos transformar. Y mi crítica constructiva a lo que se está haciendo allá en San Bernardino es que nosotros no solamente necesitamos la esfera de la espiritualidad que está representada por la iglesia como una voz y trompeta hacia las otras. Eso es mentira. Tú tienes apóstoles, pastores, maestros dentro de la esfera de la celebración, de la música, del deporte. Tú tienes apóstoles, profetas, maestros, lo que tú quieras. Tú también los tienes dentro de la esfera del gobierno, dentro de la esfera de la economía. O sea, las esferas son iguales. ¿Por qué? Porque al que está sentado en el trono y al Cordero le pertenece que el poder que representa el gobierno. Al que está sentado en el trono y al Cordero le pertenece que las riquezas, que es la economía, le pertenece la sabiduría, que es la educación, le pertenece la honra, que es el arte, es el deporte, son las bellas artes, la celebración. Al que está sentado en el trono y al Cordero le pertenece también la fuerza, que es la familia, le pertenece la gloria, que es la espiritualidad. Y decimos la religión, no hay religión, estamos hablando de espiritualidad. Al que está sentado en el trono del Cordero le pertenece también la alabanza. En griego se dice elogia, viene la palabra elogiar, que quiere decir comunicación. Entonces tú ves que Él quiere que no nos volvamos personas que solamente estamos, que te digo yo, suplicando.
Porque hay una diferencia entre súplica y intercesión. Cuando yo hago oraciones por mi Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, levántame, Señor, yo te pido por mi mujer, yo te pido por mis... Eso es muy bueno, pero es una súplica. Pero intercesión es cuando tú te conectas con Dios y estás orando las oraciones de Dios. Empiezas a decir las declaraciones que Él quiere que tú digas y comienzas a conectarte como Moshe cuando está orando y lo agarra Ur para que no se le vayan las manos, para que Joshua pueda ganar. Y le dijo, y Joshua ganó la guerra, se recuerdan, y le dice el Señor, le vas a decir a Joshua que Ur te levantó las manos para que Joshua no crea que hizo la guerra y la ganó solito, sino gracias a un intercesor. Cuando tú intercedes, recuérdate que la Biblia dice que esos bodes, esas jarras, están llenas de las oraciones de los santos. Cuando tú intercedes, lo que el Señor hace es que en vez de derramar juicio, Él derrama su gracia. La gracia de Dios. Y el Señor comienza a equipar a gente para poder alcanzar todo eso. Ahora, la propia Biblia dice, ¿verdad? A la iglesia de Filadelfia, o a la comunidad o la quejilá de Filadelfia, que, o sea, que tú lo has hecho bien, los exhorta, los anima y les dice, y por eso te voy a dar una llave. Y se llama la llave de David. Con esa llave puedes abrir y con esa llave puedes cerrar. Y cuando tú abras, nadie abre. Y cuando tú cierras, nadie cierra. O sea, nadie entra, nadie sale a menos que tú abras. Te voy a dar la llave. Y esa llave de David, para entenderla, tenemos que entender quién fue el rey David, porque está asociado a este tabernáculo. Porque David es el que lo comienza a institucionalizar. David comete un error. David levanta las cortinas para que la gente viera de afuera la adoración. Y el Señor no hizo nada. Oye, pero David está desobedeciendo. Moisés dejó una orden. Y el Señor se quedó calladito y David se salió con la suya. Porque David anticipaba a Dios. Cuando tú conoces a alguien como Malach, que hoy me trajo un chocolate, es porque tú me conoces. Porque me has visto cuando David trae chocolate. Porque has visto cuando mi esposa aquí me escondió un chocolate. Y cuando tú conoces a alguien, tú anticipas. Y David anticipó y levantó. Dios quiere que su adoración sea conocida. La edad era hasta los 30 y pico, lo más bajito. Y David la bajó hasta los 20 y pico. ¿Qué dirían los ancianos? Es un dictador. ¿Qué está haciendo? El Señor ordenó que esta era la edad de los levitas y él está metiendo a muchachitos. Y el Señor se quedó calladito. No lo regañó. David se salió con la suya. Porque él entendió, el Señor es alguien que le da plataforma a los jóvenes. Y agarra y ¿qué hace más David? Y hace de ese tabernáculo 24/7, una adoración constante que no se puede parar. Y David fue conocido ¿por qué? Porque tenía un corazón conforme al de Dios, pero todos sabemos que David asesinó, que David fue sanguinario, que David mató, que David también adulteró. Nosotros sabemos que David tuvo no sé cuántas mujeres, hasta una doncella que dormía desnuda con él, pero no se acostaba porque él ya estaba viejo. Y era la manera de decir, cuando el hombre ya no puede tener relaciones sexuales, es porque el rey está llegando a su fin. Y por eso es que lo ponen en la Biblia esa historia, ¿cierto? En la palabra de Dios. Pero a pesar de los errores, a Yeshua lo llaman hijo de David, hijo de alguien tan imperfecto que sufrió, vivió las consecuencias de sus errores, pero que estaba apasionado por Dios, porque Dios está buscando gente apasionada. Eso no excusa los errores porque Él pagó las consecuencias. Eso no excusa porque el Señor es santo y Él no quiere ver pecado. Pero lo que yo quiero explicarte es que el corazón del Padre es tan grande que Él sabía, Él me ama a pesar de. Yo lo entiendo, yo estoy con Él, yo voy a caminar con Él. Y me llama mucho la atención porque el primer concilio de la iglesia mesiánica, vamos a llamarlo la comunidad mesiánica, el primer concilio que le presidió el hermano de Yeshua, Yohana, ok, mentira,
Jacobo, Santiago le dice en español, Jacob, él presidió el primer concilio. Y en ese concilio se discutieron cosas como, ¿por qué tienes que judaizar a los otros? Y él dijo, es verdad, no. ¿Por qué le vas a imponer reglas si la meta de la Torah es Mashiach? La Torah es Mashiach y el Brit Hadashah habla tanto de la Torah porque no solamente es la gracia, sino te habla, oye, no regañes, no peques, no te burles, no maltrates. Acuérdate del principio. Si yo me voy a burlar de ti porque tú cierras un poquito el ojo y lo hago en público, la vergüenza se multiplica por los que escucharon. Pero si te alabo, no lo puedo hacer en privado, tengo que hacerlo en público porque la bendición se multiplica. Eso se llama Torah. Y la gente cree, no, es la gracia no. Hay mucha cuestión de cumplir en el Nuevo Testamento. Es la gracia, pero esa gracia nos lleva a que vivamos la Torah. Me estoy explicando que no sea una manera legalista, pero que sea una manera de vida. La Torah se tiene que hacer bazar. En hebreo bazar es carne. Y entonces viene este Jacob o Jacobo y en el primer concilio cuando hay esa discusión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Lo circuncidamos, que se llama ¿cómo se llama el hebreo la circuncisión? El brit milá. O sea, lo circuncidamos, le hacemos el brit. Y cuando tú haces el brit, eso es un chorro de sangre, mi hermano. Yo me acuerdo que la mamá de mi hijo se desmayó y le tienes que emborrachar al bebé con un vino que se llama de David, que es el analgésico. Y después agarra el prepucio y lo pones en una cosita y después lo pones en el arbolito. Ustedes conocen la historia. Pero es una cuestión muy dolorosa. Y cuando dicen, no vale, eso era en la Torá, ahora no hay más circuncisión. ¡Mentira! La palabra habla de la circuncisión del corazón. Y para que un corazón sea circuncidado, tú tienes que ser un sacrificio vivo. Y cuando el Señor viene con su cuchillo, no puede decir, ¡ole! Sino tienes que dejar que te quite el tripero que se va a quemar en la ofrenda, toda la porquería, la grasa, los hígados, todo eso es lo que se quemaba, ¿cierto? Lo bueno se le daba a los sacerdotes, a los levitas para que lo comieran lleno de proteína. Pero lo que te quiero decir es que a veces nosotros evitamos la circuncisión de Dios. Oye, no me traes aquí, yo me siento a gusto con esto. Y el Señor quiere hacer la obra. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un sacrificio vivo y estás en ese altar, tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es la única condición que Él te pone para poder escuchar la voz de Dios. Entonces de repente cuando tú ves esto, Él dice también, oye, vale, coman, no le preguntes qué están comiendo siempre y cuando no sean animales o comida, vianda, carne en latín, ofrecida a los ídolos, pero que tampoco coman sangre. Es decir, prohibió para nosotros, o para los que no son judíos, les prohibió comer morcilla. ¿Me estoy explicando? Eso sí está prohibido, está escrito, no soy yo que estoy judaizando. El que no me crea, búsquelo en su Biblia. Porque la sangre contiene la vida. Porque cada menstruación de una mujer es como un pequeño bebé que no vivió. ¿Entiendes? La sangre siempre representó la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Seguía la discusión y Pedro estaba un poquito calladito, como asustado por Pablo, a pesar de que al principio él bautizó a Cornelio, lo que sea, el Jacob, esto y aquello, se emocionó, pero le dieron como nervios y gracias a Dios que se levantó un líder con voz profética, que era el hermano del Mesías, y puso orden en esa pea. Y cuando dice eso, dijo estas palabras que yo quiero que nos queden en la cabeza. En los postreros días, el Señor va a restaurar el Mishkan a David, el tabernáculo caído de David. Eso tiene que ser restaurado. ¿Y por qué? Para que las naciones conozcan que Él es el Rey. Y estos tabernáculos de oración hay que hacerlos. Este tabernáculo de las naciones, que fue el nombre inicial que leímos este Shabbat, Mishkan Hamot, la casa que estoy comprando va a ser el nombre de mi quinta, sí, Mishkan Hamot, ese es el nombre que Dios le dio para mi casa, el tabernáculo de las naciones. Y hay que hacerlo, pero multicultural. Porque Dios vio una gran multitud que nadie podía contar de cada pueblo, lengua, tribu y nación.
Y tú no puedes crear clones. Tú necesitas tener esa visión aquí en la tierra, aquí en Los Chorros, allá en Los Palos Grandes, allá en Petare, en donde sea, en Pinto Salinas, pero se necesita tener manifestaciones de adoración constante 24/7, pero multicultural que refleje la nueva Jerusalén. No se trata de un idilio pentecostal, no se trata de un apartheid presbiteriano, no, donde tú ves a los guayú cantando en Guajiro, donde tú ves a los piaroa cantando en Piaroa, donde tú ves a la comunidad árabe cristiana adorando 2, 3 horas, donde ves a los ecuatorianos que viven allá en Mariches cantando en quechua, donde tú ves a los pocos haitianos que aún nos quedan cantando en patuá, donde tú ves a los coreanos y empiezas a crear un movimiento, a los jóvenes con su DJ y empiezas a crear algo tan grande que el propio Isaías dice que un día se presentó alguien que no hablaba ni se le escuchaba y era como un pabilo que estaba prendido, pero de repente es el Señor que le dice, aquí están mis credenciales, y Dios le da sus credenciales al Mesías, léanlo en Isaías, y cuando le da las credenciales le dice, ahora esto es lo que tú eres, y le da su misión, eres luz a las naciones, y en vez de estar hablando así despacito, tu voz que comenzó así va a ser un grito como la mujer que está dando a luz. Así vas a gritar Mesías, y de repente entendí cuando dice un cántico nuevo saldrá, y lo que quiere decir ese pasaje es que tabernáculos, Mishkan, se van a comenzar a abrir entre los deportistas, entre los nadadores, entre los periodistas, entre los pastores, entre los que montan caballo en el llano. Y el Señor comienza a hacer esa obra y de repente todas esas lucecitas son como flechas y el Señor envía con la intercesión una bomba atómica del cielo que cambia la historia de nuestra nación. Y esa es la importancia de los tabernáculos de las naciones. Es la importancia de que nosotros comencemos ya a dar los pasos para hacer eso aquí en Venezuela. Ya lo hemos hecho en Holanda, ya esto se ha hecho en la India, se ha hecho en la Isla de la Reunión, pero llegó la hora de comenzar a hacer un tabernáculo internacional de oración. Y yo vi un reel en inglés, muy interesante, y con esto termino. Y el reel era una persona que hablaba, ¿qué es un venezolano? Ahora que nos hemos ido, ahora que hemos adoptado costumbres de Colombia, de Argentina, que algunos han cambiado los acentos, del Perú, de Chile, otros en España, etcétera. Pero esos venezolanos hablan quizás diferente, comen otras comiditas, aprendieron otras costumbres, pero siguen siendo profundamente venezolanos. Entonces Venezuela no es solamente los que estamos aquí, sino los que estamos allá, y los que nos une es un gentilicio que nos ha hecho, por la situación tan crítica que hemos vivido, una nación multicultural. 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 Y las condiciones están dadas para comenzar a construir este tabernáculo de las naciones. Esto es un llamado macedónico, porque estamos buscando gente que diga, yo quiero unirme a esa visión. Y si estás interesado, bienvenido, bienvenida, porque queremos construir lugares donde haya jóvenes, viejos, niños, ancianos de todo el mundo adorando a Dios 24/7. Yo me recuerdo una vez que yo fui para Google, allá en el Silicon Valley, en California, me invitaron a enseñar en un campamento de Google. Eran puros asiáticos de 21, eran como mis hijos. Y todos unos genios graduados con PhD. Pero el mayor tendría 24 años. Puros genios. Y Google es chévere, tú te tiras por un tobogán, agarras café, todo gratis y tal, y yo era el maestro. Y hablé y mira, los muchachos me hacían preguntas y preguntas y preguntas y no entiendo. Y el último día, eso fue una lloradera la administración. Y hasta el día de hoy, y esto lo digo para la gloria y para la honra de Hashem, hasta el día de hoy hay una casa de oración 24/7 dentro de Google. Para la gloria y la Dios, y a él sea todo el aplauso. Pero lo tenía que decir. Esto es posible. En Ámsterdam, cuando lo hicimos, no teníamos el dinero para comprar el edificio. Yo fui obediente y me fui hasta Hong Kong para buscar las finanzas. Yo escuché la voz de Dios y cuando yo llegué como derrotado porque no levanté ni un centavo. Pero hay una persona turista que está caminando, vio nuestro edificio
Habló con una señora que se llama Marita, Marita Schepers, una señora mayor que sufría de polio, catirita como tú de África del Sur, y le dice, ¿cuál es la visión de esto? Ya le contó, y el hombre hizo el cheque y compramos el edificio. Y cuando yo llegué, le dice, gracias a Dios que tú obedeciste a Dios, porque si no hubiera sido un Jonás. Pero tú por obedecer, y nosotros porque en realidad el Señor igual proveyó. Me explico, y compramos el edificio. ¿Y qué hicimos? Se lo dimos de regalo al cuerpo de Yeshua en Ámsterdam, no es nuestro. Y los navigators, los navegantes, que es la sociedad cristiana de los universitarios, lo tomaron sus horas. Los aymara, los quechua, los tomaron la iglesia del Congo, la iglesia afgana, la iglesia... Mire, y eso era una belleza, tarata. Tú lo que hacías es que armabas los horarios y eso y un artista amigo mío hizo todo un mural bellísimo con las dos arpas y la cosa de fuego y hacía el tabernáculo. Yo después les voy a enseñar fotos durante la noche. Lo que te quiero decir es que no se necesita ni siquiera finanzas, si es necesaria, pero lo principal es tener una idea de Dios. Vamos a levantarnos, como dice este, como dijo Nehemías a Israel, levantémonos y edifiquemos. Shabbat Shalom.